Ya a las puertas de culminar este mes dedicado a las Sagradas Escrituras, hemos hecho una serie de catequesis acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero que compartamos este método tan hermoso que la Iglesia nos ofrece para orar con la palabra de Dios, y es la Lectio Divina. Es una invitación precisamente a eso, a meditar la palabra de Dios según este método que la Iglesia nos proporciona, nos aconseja, la lectura orante de la palabra de Dios. La Lectio Divina puede ayudarnos a saborear en la oración la palabra de Dios según un texto bíblico, según el Evangelio del día, o especialmente el Evangelio del domingo, como preparación remota a la gran celebración del domingo, Día del Señor, en el cual como familia nos reunimos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. ¿Qué es la Lectio Divina o la lectura orante de la palabra de Dios? Es un método sencillo. Es una forma de tener un encuentro con Dios a través de la Sagrada Escritura, y se hace normalmente tomando un pasaje determinado de la Biblia para hacer la oración. Pues se nos aconseja tomar el Evangelio del domingo como preparación a la celebración de la Eucaristía dominical. Hay diversos métodos para la Lectio Divina, pero el más fácil, sencillo, es este, donde la oración la podemos hacer en 5 pasos. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura, de un modo no académico, sino espiritual, lo que nos permitirá conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo su amigo, en una comunión de pensamiento que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y voluntad, y por tanto también del obrar. No se trata de analizar el texto con curiosidad intelectual, sino con el deseo de encontrarse con Dios. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 14, nos dice: la palabra de Dios está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Y nuestro recordado Papa Emérito Benedicto XVI nos recomienda esta antigua práctica que literalmente quiere decir lectura de Dios. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios, que habla, y a través de la oración se le responde con una confiada apertura de oración, nos dice el Papa Benedicto XVI. Esta propuesta ha recibido en los últimos años un nuevo impulso en toda la Iglesia tras la publicación de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, 18 de noviembre de 1965. Si se promueve esta práctica con eficacia, yo creo, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro diario caminar. Entonces, ¿cómo orar con la palabra de Dios? La lectura orante de la palabra de Dios, más que una reflexión, es una experiencia del encuentro personal e íntimo con Dios, el que te ama y que sale a tu encuentro.
Con estos pasos, si los vivimos, vamos a llegar al mismo interior de la palabra. Por eso hay que iniciar con una invocación al Espíritu Santo. Por eso pídele que te ilumine, que te abra la comprensión, la palabra, y que te anime a la respuesta con tu vida. Un primer momento, después de haber invocado al Espíritu Santo, entonces se toma el texto, se lee muy despacio, muy despacio. Vuelve a leerlo, a releerlo. Y aquí viene una pregunta: ¿qué dice el texto? Al nivel más básico, uno se pregunta, ¿qué sucede en este pasaje bíblico? A veces conviene usar un comentario bíblico o leer la explicación de la propia Biblia para entender mejor el contexto y que me ayude a conocer mejor el sentido del texto. Dale el tiempo al Señor y escucha el mensaje que Él quiere darte en esta palabra. Un segundo momento viene la meditación. Y la pregunta es, ¿qué me dice Dios a mí en este texto? En esta palabra que he leído lentamente. Una vez que hayas captado el sentido del texto, entonces puedes hacerte otras preguntas. ¿Qué me dice esta palabra? Si hay algo que Dios quiere darme a conocer en este pasaje. Casi siempre uno puede relacionarlo con algún suceso o experiencia de la vida. Un tercer momento es la oración. La pregunta es, ¿qué quiere decir Dios sobre este texto? ¿Qué le quiero yo decir a Él? Respóndele al Señor que te ha dado un mensaje en la palabra meditada. Su actitud se la da la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Una parte de tu oración para que decirle al Señor cómo te sientes al respecto. Y en esto hay que ser honesto. No te preocupes. A veces Dios no te sorprenderá con ninguna emoción, pero lo importante es eso, que salga de tu corazón una oración producto de esta palabra. Un cuarto momento viene la contemplación. Entonces quédate impresionado, fascinado, en silencio, en calma. Se trata de escuchar a Dios y conocer su voluntad. Se trata de dejarse iluminar personalmente por la luz de la palabra, de pedir ser transformado por ella. Simplemente estar en su presencia, como decía aquel campesinito que se acercaba al Santísimo, y un día el sacerdote le preguntó, bueno, ¿qué le dices tú al Señor? ¿Por qué tanto tiempo? Y este campesino solamente le decía, yo lo miro y Él me mira. Se puede elegir una palabra clave o frase repetida pausadamente, puede ser al ritmo de la respiración. Déjate animar por el ardor de la palabra, como quien recibe el calor del sol. No es otra cosa que tratar, después de estar con la lectura, entrar en la meditación, en la oración, de ver la realidad del mundo con los ojos de Dios. La contemplación es fijar la mirada en Dios, poner la mirada en Él. Es el sentimiento de Cristo sobre las cosas y es ciertamente el fruto de los primeros 3 momentos que produce la lección divina. Y por último, viene la acción, hay que actuar. La palabra no puede quedarse ahí. La palabra tiene que llevarme a algo concreto. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué hacer como resultado de la oración? Finalmente uno actúa.
La oración debe movernos a actuar, aunque eso solamente signifique ser más comprensivos y fieles a ella, haciendo un compromiso que brote de este encuentro con el Señor. Es el salto a la vida, animado e invitado por la palabra. Regresa a la vida con otra actitud. No puedes irte vacío. Dice el profeta, como la lluvia baja sobre la tierra y no vuelve a mí sin empaparle, hacerle fructificar, de la misma manera la palabra de Dios no puede quedarse vacía, tiene que producir frutos, y ese es el actual. Entonces, si eres fiel a la oración con y desde la palabra de Dios, tu vida irá cambiando. La palabra te hará confrontar tus criterios, los valores, los sentimientos, actitudes y conductas con las que ella misma te vaya inspirando. Ama la palabra, estúdiala, deja que moldee tu personalidad. Te deseo vivamente que cuando hagas la lección divina puedas encontrarte con Dios, encontrar ese gozo, esa paz que el Señor produce. Los bendigo a todos.